llegar a, a la Plaza de San Pedro y oír las palabras del Papa San Juan Pablo II, abran las puertas de par en par a Cristo, aquello empezó a mover mi corazón y aquello fue el inicio de la aventura de mi vocación. A mí no me importó dejarlo todo y le dije a mi padre, mira, no, es que yo no voy para Yale, yo lo que voy es para el seminario. Eso no fue lo importante del Papa Francisco. Lo importante suyo, en mi opinión, fue el acercamiento humano, más que las reformas institucionales. Pero su interés no era perder el tiempo en la doctrina, sino más bien acogiendo a la gente, al pueblo de Dios. El Señor le regala a la iglesia y al mundo el Papa que necesita para el momento que necesita. Y por lo tanto estamos quizás ante una nueva primavera de la fe. Bienvenidos a Sabor a Freedom, el espacio donde celebramos la libertad y las voces que se atreven a destacar en la multitud. Con ustedes, nuestro anfitrión, César Grajales. Bienvenidos a Sabor a Freedom. Hoy tenemos el honor de contar con el padre Rafael Capó, vicepresidente de Misión y Ministerio y decano de Teología en la Universidad de St. Thomas University aquí en Miami. Con su experiencia como misionero papal de la misericordia, reflexionaremos sobre el legado del Papa Francisco y su impacto en la iglesia y la sociedad. Acompáñenos en esta conversación sobre fe, esperanza y el futuro. Padre Rafael Capó, bienvenido. Una alegría estar aquí contigo y con todos los que siguen el podcast. Gracias. Un saludo desde St. Thomas University. Gracias, Padre. Y gracias por acompañarnos en este día. Sé que anda muy ocupado. Hablemos de lo que es decidir vivir una vida de aventura. Y lo digo porque ser sacerdote al final del día, Padre, pues es una aventura, ¿no? ¿Cómo inicia ese deseo del Padre Capó para llegar al sacerdocio? ¿Dónde empieza? ¿Dónde crece el Padre Capó? Y hay más religiosos en la familia que se han dedicado al sacerdocio. Cuéntanos un poco más. Bueno, mi vocación empezó en la infancia viendo el ejemplo de otros sacerdotes y recuerdo cómo de pequeño yo tenía una cierta inquietud y con una estampita del Papa Pablo VI en aquel momento, yo rezaba, pero después pasaron los años y llegando a high school y uno creciendo ya no quería saber nada de la posibilidad de ser sacerdote y queriendo lo contrario, huir de la posibilidad de ser sacerdote. Pero se dio, estando yo terminando high school en Puerto Rico, se dio que el Papa Juan Pablo II convocó a los jóvenes a lo que después se llamó la Primera Jornada Mundial de la Juventud. Oh, wow, muy bien. En ese momento no se llamaba así y a mí me seleccionaron de mi escuela para representar en ese encuentro y yo iba súper emocionado porque iba mi novia y primera vez a Europa y todas esas cosas, pero en verdad llegar a la Plaza de San Pedro y oír las palabras del Papa San Juan Pablo II, abran las puertas de par en par a Cristo, aquello empezó a mover mi corazón y aquello fue el inicio de la aventura de mi vocación y de decir sí después más adelante. Padre, y cuando regresa a casa y ya le comparte esto a la familia, a sus papás, a su familia, a su núcleo familiar, y le dice, oiga, el Espíritu Santo me está llamando, quiero ser sacerdote. ¿Cómo lo tomaron? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el siguiente paso? El problema fue que eso eran las semanas en las que tenía que aceptar me habían dado una beca para Yale University, pero después de la certeza interior y en la oración de que de verdad el Señor me estaba llamando, a mí no me importó dejarlo todo. Y le dije a mi padre, mira, no, es que yo no voy para Yale, yo lo que voy es para el seminario. Pues te puedes imaginar lo que pasó. No me habló en 10 años. Oh my God, padre, y por cierto, en Yale, ¿qué pensaba estudiar o qué pensaba la familia que iba a estudiar? Iba a estudiar medicina y periodismo científico. Bueno, al final del día terminó haciendo algo más o menos similar, en vez de en la parte terrenal. Doctor de almas. Exacto, doctor de almas, salvando al final del día
los espíritus y llevándolos por el camino de la fe. Pues qué bonito. Y en todo este tiempo como sacerdote, que por cierto, ¿cuánto tiempo lleva ya como sacerdote, padre Capó? Tengo 27 años de ordenado. Fantástico. ¿Siempre en la ciudad de Miami como sacerdote o antes en algún otro lugar? En mis estudios estuve en México, en Roma, después mis primeros años ordenado en Puerto Rico y después aquí en Miami. Ya llevo ya más de 15 años ya. Muy bien. Aquí en Miami. Le comparto que yo también vengo de una familia donde mi tío es sacerdote en Brasilia, hace más de 30 años. Wow. Y las vocaciones me parecen algo extraordinario, la vocación espiritual. Padre, quisiera transicionar a un tema importante que acontece actualmente en el mundo, y es ¿qué procede ahora que ha fallecido el Santo Padre Francisco? ¿Qué sigue, teniendo en cuenta también que hay rituales importantes como donde rompen la sortija de Pedro, que puedes explicar un poquito de eso también? ¿Y qué otros rituales siguen para luego elegir a ese nuevo Papa? Bueno, todo el ritual en torno al funeral del sucesor de Pedro, del Papa, y la elección de su sucesor, ha ido adquiriendo una solemnidad cada vez mayor a lo largo de los siglos, desde San Pedro hasta hoy en día. Todo ese proceso se ha cimentado como una tradición muy importante. Y a partir de la Edad Media quedó codificado en la ley de la Iglesia la manera como se procede a nivel de la Iglesia Universal ante la muerte del sucesor de San Pedro y cómo elegir el sucesor con los cardenales que se reúnen para esa elección. Y a partir de la Edad Media y de la construcción de la Capilla Sixtina en el Vaticano, pues la elección toma lugar en ese recinto sagrado. Pero estamos en el contexto de los días de luto oficial de la Iglesia, que se llaman los días, en latín, Novem Diales, los 9 días de luto. Y hay todo un ritual de siglos de historia, desde reconocer el cuerpo ya sin vida del romano pontífice, desde ponerlo en exposición en capilla ardiente en la Basílica de San Pedro para la visita de los fieles, que por ya tradición de siglos forman líneas kilométricas de días, los fieles romanos y de todo el mundo que acuden para rendir su honor y su homenaje al Papa difunto. Entonces estamos en esos días que van a culminar en los ritos solemnes del funeral del sumo pontífice en la plaza de San Pedro, y que la misa presidida por, en este caso, por el cardenal Re, Giovanni Battista Re, el más anciano del Colegio Cardenalicio, el decano del Colegio Cardenalicio, que va a presidir el funeral, con la asistencia de todos los cardenales, jefes de Estado de todo el mundo y los fieles de todo el mundo, que van a estar no solamente presentes en la Plaza de San Pedro, sino también siguiendo por las redes. Hoy en día podemos seguir esto en vivo y a todo color. Y entonces, a partir del día del funeral, los cardenales determinan el día del comienzo del cónclave. Y la palabra cónclave viene del latín, conclave, con llave. ¿Y por qué se llama cónclave? Porque los cardenales, que son los asesores del Papa de todo el mundo, se reúnen en el Vaticano con clave, bajo llave, encerrados, sin contacto con el mundo exterior. Y hoy en día más todavía, incluso sin la tecnología, sin celulares, sin nada, porque la comunicación va a ser uno a uno, personal. Y van a comenzar con días de retiro, y después de unos días de retiro, hablar de la situación del mundo y de la Iglesia, y después comienzan las sesiones de elección en la Capilla Sixtina, en sesiones por la mañana y por la tarde. Y al final de cada sesión, ellos anuncian a los fieles que se aglomeran en la Plaza de San Pedro y que van a estar siguiendo por todo el mundo, por medio de la chimenea que sale de la Capilla Sixtina, queman solemnemente las
las papeletas, si no ha habido elección, porque no han cumplido las dos terceras partes de los electores, queman para que salga humo negro. Pero si ha habido efectivamente 2/3 partes más un voto, por lo menos, entonces se prepara para que las papeletas que se queman salga humo blanco y anuncian la elección del romano Padre Capó, pontífice. cada papa pues es guiado por Dios y el Espíritu Santo para guiar a la iglesia durante el tiempo que está al frente de la Iglesia Católica. Para ti, ¿cuál es el legado que deja el Papa Francisco, teniendo en cuenta que el Papa fue conocido por pensamientos y posturas más liberales que molestaron o incomodaron a algunos dentro de la misma Iglesia Católica? Bueno, yo te diría que es como todo ser humano. Como todo ser humano, tenemos cualidades y tenemos defectos. San Pedro, el primer papa, tenía cualidades y tenía defectos. Y así cada sucesor de Pedro. Y no podemos complacer a todos de lo que hacemos. Pero ciertamente el Papa Francisco, más que doctrina, más que reformas concretas de doctrina, eso no fue lo importante del Papa Francisco. Lo importante suyo, en mi opinión, fue el acercamiento humano, más que las reformas institucionales. La cercanía de él con los pobres, la cercanía de él con los necesitados. Él usaba mucho el lenguaje de ir a las periferias, o sea, de ir a aquellos que están más necesitados. Y no es que él adoptara, porque muchas personas lo criticaban por posturas o gestos que hacía, pero en verdad él nunca adoptó una visión ideológica ni de izquierda ni de derecha. En verdad era una postura de acompañamiento, de apertura, de acoger a todos. Y defendiendo ante todo, pues que la verdad del Evangelio tiene que llevarse sin miedo. Entonces, fue el Papa de la sencillez, de la humildad y del acercamiento humano. Padre, el arzobispo de Miami te designó como decano y director de misión y ministerio de la Universidad de San Tomás, en la misma ciudad de Miami. Teniendo en cuenta que interactúas con jóvenes constantemente, ¿crees que los jóvenes últimamente se han acercado más a la fe católica? Y por cierto, ¿qué tipo de papa ayudaría a atraer más jóvenes a la iglesia? Bueno, mira, ciertamente el Papa ha sido un Papa que se acercó a los jóvenes de manera especial, pero en eso no es nada nuevo, porque lo que hizo fue seguir el legado de Juan Pablo II y de Benedicto. Yo recuerdo, en ese momento yo estaba aquí en Miami como director de la Oficina de los Obispos de la Pastoral Hispana para los 9 estados del sureste de la nación. Y acababa de empezar en ese ministerio y se eligió, el Papa Benedicto renunció, fue elegido el Papa Francisco, y el Papa Francisco lo primero que hizo fue confirmar su compromiso de ir con los jóvenes a la Jornada Mundial de la Juventud que había convocado el Papa Benedicto e ir a Río de Janeiro. Y me tocó acompañar una delegación de jóvenes de Miami, hispanos, latinos, de todas las procedencias nuestras hispanas, para ir allá con el Papa Francisco a Río. Y allí el Papa Francisco hizo un acercamiento tal a los jóvenes que mis muchachos que fueron conmigo de Miami regresaron de aquel encuentro con el Papa Francisco diciendo: Padre, queremos regresar misioneros, porque el Papa les hizo un reto de que fueran discípulos misioneros. Y ellos regresaron a Miami, se comprometieron con la pastoral, no solo de la arquidiócesis, sino la pastoral hispana del sureste de Estados Unidos, y salieron en misiones por las diócesis de la Florida, de Georgia, de South Carolina, North Carolina, Kentucky, Tennessee, Luisiana. Bueno, una cosa impresionante. Y entonces eso es una muestra de ese legado, que el Papa tocó el corazón de los jóvenes de una manera muy especial. Padre, hablemos de otro tema que también es importante en el país, de la libertad religiosa. Algunos argumentan que las voces cristianas se han tratado de silenciar en los últimos años en Estados Unidos. ¿Es esto verdad? ¿Y cómo hacer para que se defienda la cristiandad, pero sin tener que silenciar otras voces, otras creencias? Bueno, ciertamente las oleadas que van
en contra del cristianismo y la civilización occidental están presentes de una manera terrible. Eso lo sabemos. Y eso va todo con la cultura woke y con todos los ataques a la presencia cristiana y a los valores pilares de Occidente. Muchas personas ciertamente hubieran querido ver que el Papa Francisco hubiese sido una voz como firme de defensa en esa línea. Pero él, en verdad, él ciertamente estaba convencido de esos valores, pero su interés no era perder el tiempo en la doctrina, sino más bien acogiendo a la gente, al pueblo de Dios. Y que el pueblo de Dios mismo sea el que levante su voz. Entonces él ciertamente tuvo gestos porque él acogía al de la derecha y al de la izquierda, acogía al pobre y al pecador, y entonces a veces pues se veían gestos que eran malinterpretados. Pero ciertamente su interés era el acompañamiento. Y ciertamente con los valores de Occidente y los valores cristianos en el corazón. Padre, y con la resurrección de Cristo en esta Pascua que acaba de pasar, y con un nuevo Papa a la vista, ¿piensas que al igual será una resurrección de la fe católica a nivel mundial? Oh, ciertamente. Estos momentos de ver la muerte del sucesor de Pedro, de ver la elección de un nuevo sucesor de Pedro, se da en momentos en el que hay, por ejemplo, un resurgir en muchos jóvenes de deseos de radicalidad cristiana, de radicalidad del evangelio, de acercarse a los sacramentos, de acercarse a la tradición. Y esto ciertamente será una bendición y yo estoy convencido de que el Señor utilizará mucho este momento histórico para mover el corazón de muchas personas a volver a la fe. Padre, ¿estarás en Roma en estos días de las exequias del Santo Padre? Bueno, yo tenía planificado ya y confirmado un viaje para el 6 de mayo, que anualmente es el día del juramento de la Guardia Suiza. Ya de muchos años yo soy muy cercano al cuerpo militar que protege la vida del Papa, que se llama la Guardia Suiza, y cada año el 6 de mayo es que hacen el juramento. Pero claro, ante la muerte del Papa, ellos no tienen a quién jurar. Y entonces ha sido cancelado y ahora estoy en medio de si voy para el funeral o para los días del cónclave. Estoy en ese proceso de decisión. Por lo pronto, aparte de estos días, el siguiente viaje será llevar un grupo de aquí de jóvenes de Miami al Jubileo de la Juventud en julio. E iremos con un grupo de St. Thomas University de jóvenes al Jubileo de la Juventud, que ciertamente entonces será con el nuevo pontífice. Por cierto, que quedó suspendido el santo, o que iban a ser santo, la canonización del Acutis, si no me equivoco, que iba a ser el primer santo millennial, o de los jóvenes. Eso queda pospuesto hasta el nuevo Papa. ¿Podría haber sido ya canonizado en ese momento cuando venga el evento de los jóvenes en Roma? Bueno, en este mismo momento hay muchísimos grupos de jóvenes que acudieron a Roma porque ya tenían planificada la peregrinación para lo que iba a ser la canonización de este joven millennial, Carlo Acutis, que es un modelo para los jóvenes de todo el mundo. Y entonces, pues claro, ante la muerte del Papa queda cancelada la canonización, que ya ha sido aprobada. Por lo tanto, el próximo Papa tomará la ceremonia de canonización en sus manos y la anunciará cuándo será. Estamos a la expectativa entonces de cuándo será, y se dará con también la expectativa de la canonización de otro joven italiano, joven adulto, que se llamaba Pier Giorgio Frassati, y que muchos jóvenes adultos tienen mucha devoción porque era un joven deportista, alpinista, muy cercano a los jóvenes. Entonces se va a dar ese contexto del joven millennial y el joven italiano Pier Giorgio Frassati. Y esto es motivo de mucha ilusión para muchos Padre, para jóvenes. ir concluyendo, la fe es importante en las sociedades. Nuestra comunidad hispana latina de Estados Unidos es una comunidad de fe. Pero para la gente que quizá tiene dudas en su fe o simplemente no profesa ninguna fe, ¿qué le podría decir con relación a eso? ¿Por qué es importante creer, tener fe y fe en Dios?
Bueno, el Papa Francisco siempre quiso estar cercano, incluso a los que no creen, incluso a aquellos que viven de maneras contrarias al Evangelio. Quiso mostrar ternura y compasión con todos. Y yo creo que estamos en un momento de un nuevo amanecer, porque con esos gestos de ternura, más lo que va a ser quizás la defensa de la tradición de la Iglesia y la verdad del Evangelio, hay una esperanza de una juventud que de verdad está sedienta de verdad, de belleza, de santidad, y se va a dar, yo creo que una continuidad hermosa entre los gestos del Papa Francisco y un renacer de un fuego del Espíritu, de ver una generación que quiere estar comprometida con la verdad, con los valores sólidos de Occidente, con los valores del Evangelio. Y por lo tanto yo sé, el Señor le regala a la Iglesia y al mundo el Papa que necesita para el momento que necesita. Y por lo tanto estamos quizás ante una nueva primavera de la fe. Y con una Iglesia joven, viva y en misión. Padre Capó, le agradecemos enormemente de su tiempo el día de hoy. De verdad, gracias. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias por ese mensaje tan positivo. Y le deseamos que Dios le siga guiando en este camino de guiar las almas hacia el camino de Dios. Muchísimas gracias y muchas bendiciones para todos los que siguen el podcast. Gracias. Y ustedes, amigos de Sabor a Freedom, gracias por sintonizarnos. Una vez más, hoy trajimos esta historia increíble con el Padre Capó, una figura que influye en nuestra comunidad, en la fe, que tiene una historia de vida y de éxito importante y sobre todo también que hoy en día guía las almas del pueblo hacia la fe, hacia Dios, una fe que es tan importante para nuestra comunidad. Ustedes, queridos amigos, la próxima semana traeremos un nuevo episodio más aquí en Sabor a Freedom y no olvide que nos puede encontrar aquí en nuestra página web, escuchar no solamente este episodio y verlo, sino muchos otros más que le hemos traído con anterioridad. Lo esperamos la próxima semana. Gracias por la sintonía y por sintonizar Sabor a Freedom. Hasta pronto. Concluimos Sabor a Freedom. Sintonice cada semana a través de las redes sociales de la Iniciativa Libre. YouTube, Libre Initiative. Facebook, The Libre Initiative. Twitter X, @Libre Initiative. Instagram, @WeAreLibre. O visítenos en lainiciativalibre.org.